El sobre se deslizó por la mesa de roble brillante y se detuvo justo frente a mí. La mano de Robert Harper se quedó encima unos segundos, como si quisiera asegurarse de que yo entendiera el mensaje antes de abrirlo. El comedor estaba en silencio, demasiado silencio. Copas de cristal, cubiertos de plata y un jazz suave sonando de fondo en ese enorme comedor. Frente a mí estaban los padres de mi esposo, personas que creían que ya sabían todo sobre mí. Robert se recostó en su silla y dijo con calma: eso debería hacer las cosas más fáciles para todos. Daniel no me miró. Ni una sola vez. Puse mi mano sobre el sobre, pero no lo abrí. Ya sabía lo que había adentro. Dinero. Una salida silenciosa. Una forma elegante de decir: no perteneces a esta familia. Ellos pensaban que yo era solo una soldado sin dinero que, de alguna forma, había terminado casándose con su hijo. Lo que no sabían, lo que ninguno de ellos sabía, era que mi papá tenía $8,000 millones en acciones de la misma empresa que Robert Harper dirigía. Y esa cena, la misma en la que intentaron comprar mi silencio, fue el momento en que todo finalmente salió a la luz. Pero para entender cómo llegamos hasta ahí, hay que regresar unos años atrás. Mucho antes de que ese sobre tocara la mesa. Cuando Daniel Harper conoció a la chica pobre con la que creía que se había casado. Mi nombre es Emily Carter. Tengo 35 años y soy oficial de logística en el Ejército de los Estados Unidos. Durante los últimos 3 años he estado asignada cerca de Fort Belvoir, en Virginia. Si pasaras frente a mi edificio de departamentos, ni siquiera lo notarías. Un edificio de ladrillo, balcones pequeños y un estacionamiento lleno de Hondas, Fords y alguna que otra camioneta vieja. Nada elegante. Dentro de mi departamento es igual de simple. Muebles sencillos, una mesa de comedor de segunda mano y un sofá que le compré a una familia militar que se mudaba a Texas. Siempre he vivido así. En parte por el ejército. Y en parte por cómo me criaron. Mi papá solía decir: así no puedes estar cómodo sin dinero, nunca vas a estar cómodo con él. Y créeme, él sabía muy bien de dinero. Pero de eso hablaré después. Daniel y yo nos conocimos hace 4 años, en el lugar más normal que puedas imaginar, una cafetería en Alexandria. Era una tarde lluviosa de finales de octubre. Yo acababa de terminar una larga reunión de coordinación de suministros en el Pentágono y decidí parar por un café antes de regresar a la base. El lugar estaba lleno. Todas las mesas ocupadas. Noté al hombre que estaba sentado en una mesa de la esquina porque se veía completamente fuera de lugar en esa pequeña cafetería de barrio. Traje oscuro, reloj caro, portafolio de cuero. Se veía muy corporativo para ese lugar. Levantó la mirada cuando pasé junto a su mesa. Disculpa, me dijo. Si estás buscando asiento, puedes compartir esta mesa. Dudé un segundo. Luego me encogí de hombros y me senté. Empezamos a platicar como a veces pasa entre extraños cuando no hay nada más que hacer. El clima, el tráfico, el trabajo. Conversación normal. En un momento miró el uniforme que yo tenía doblado sobre el respaldo de mi silla. ¿Eres del ejército?, preguntó. Sí. Logística, le respondí. Asintió con la cabeza, como si eso le pareciera interesante. Después se presentó. Daniel Harper. En ese momento el nombre no me dijo absolutamente nada. Terminamos hablando casi 1 hora. Daniel tenía una forma muy natural de conversar. Seguro de sí mismo, pero sin parecer arrogante. Al menos, así me pareció en ese momento. Antes de irnos, dijo algo que todavía recuerdo. Eres diferente a la mayoría de las personas que conozco en Washington. Me reí. Probablemente porque la mayoría de la gente que conoces usa traje. Él sonrió. Tal vez, pero creo que es algo más que eso. Una semana después salimos a cenar. 3 meses más tarde ya nos veíamos con regularidad. Daniel trabajaba como abogado corporativo. Su firma manejaba contratos y fusiones para grandes empresas en toda la costa este. Trabajaba muchas horas, pero siempre sacaba tiempo para verme, al menos al principio. Una noche,
Como 6 meses después de empezar a salir, me habló de su familia. Mi papá dirige Harper Industrial, dijo con mucha naturalidad. Yo asentí como si fuera una empresa cualquiera. Pero esa misma noche, la curiosidad me ganó. Busqué el nombre en Internet. Resultó que Harper Industrial era un gigante de la manufactura. Materiales de construcción, equipo para infraestructura, distribución de acero por medio país. Miles de millones en ingresos cada año. Una empresa familiar, y Daniel Harper era el hijo del director general. La siguiente vez que nos vimos, Daniel parecía un poco nervioso. «Seguro buscaste mi apellido en Google», dijo. «Sí», le respondí con honestidad. Se quedó esperando, como si pensara que mi actitud iba a cambiar. Pero no cambió. Eso lo sorprendió. Supongo que la mayoría de las personas reaccionaban distinto cuando descubrían que estaban saliendo con alguien de una familia muy rica. Pero el dinero nunca me impresionó demasiado. Eso tiene mucho que ver con cómo crecí. Mi papá, Richard Carter, empezó como contratista de construcción en Maryland. Cuando yo terminé la universidad, ya había vendido varias empresas con mucho éxito. Mi papá vivía con comodidad, pero si lo conocías en persona, nunca lo adivinarías. Maneja una vieja camioneta, vive en una casa sencilla y todavía usa la misma chaqueta de pesca que tiene desde hace más de 20 años. Desde pequeña me enseñó algo muy importante. Nunca presumas lo que tienes, me decía. Primero deja que la gente te muestre quién es de verdad. Por eso, cuando Daniel asumió que yo venía de una familia humilde, nunca lo corregí. Tampoco era exactamente una mentira. Yo sí crecí de forma sencilla. Solo que, con el tiempo, hicimos buenas inversiones. La primera vez que Daniel visitó mi departamento, miró alrededor con un poco de sorpresa. «No vives exactamente como la mayoría de la gente en Washington», dijo. «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté. «Pues, aquí la mayoría de la gente intenta presumir un poco». Me encogí de hombros. «Estoy en el ejército. Presumir no es realmente parte de nuestra cultura». Daniel sonrió. «Me gusta eso». Pero con el tiempo empecé a notar algo. A Daniel le gustaba la idea de que yo no viniera de dinero. Le gustaba sentirse como el exitoso, el proveedor, el hombre con el futuro más grande. Y yo lo dejé creerlo. No porque quisiera engañarlo, sino porque quería saber algo importante. ¿Me trataría igual si pensaba que yo no tenía nada que ofrecer, excepto a mí misma? Durante mucho tiempo, la respuesta parecía ser sí. Nos casamos 2 años después de conocernos. Fue una boda pequeña en Virginia, solo algunos amigos cercanos. Mi papá estuvo ahí, por supuesto. Daniel pensó que era un contratista retirado. Mi papá no lo corrigió. Solo le dio la mano y le dijo: «Cuida bien a mi hija». Daniel prometió que lo haría. Por un tiempo, todo se sentía estable, normal. Pero las familias tienen una forma muy particular de poner a prueba un matrimonio. Y aproximadamente 1 año después de nuestra boda, Daniel dijo algo una noche que terminó poniendo toda esta historia en movimiento. «Emily», me dijo, «mis papás quieren conocerte». Levanté la mirada de la mesa de la cocina. «¿Todavía no me conocen?» «Han estado viajando», respondió rápido. «Y mi papá ha estado muy ocupado con la empresa». Luego agregó algo que se me quedó grabado. «Ellos son muy selectivos con la gente». Sonreí. «He tratado con coroneles del ejército. Creo que puedo manejar a gente selectiva». Daniel se rió. «Cena el próximo viernes en su casa». En ese momento no tenía idea de que esa cena terminaría llevando al sobre, y a toda la verdad que vendría después. Pero ahora, mirando hacia atrás, entiendo algo. Algunos momentos de la vida parecen completamente normales cuando empiezan. Y solo después entiendes que todo estaba a punto de cambiar. La noche de la cena llegó con ese aire fresco de Virginia que te recuerda que el otoño ya se instaló de verdad. Ese día salí un poco más temprano de la base y manejé hasta mi departamento para cambiarme. Mi uniforme estaba colgado, perfectamente ordenado en el closet, pero decidí ponerme un vestido azul marino sencillo. Nada llamativo,
Nada que pareciera que estaba intentando impresionar a alguien. Solo algo respetuoso. Daniel pasó por mi alrededor de las 6. Su coche, un Mercedes gris oscuro, entró al estacionamiento como siempre, silencioso, elegante, destacando entre la fila de sedanes normales. Cuando subí, me miró un segundo y sonrió. «Te ves muy bien», dijo. «Y gracias». Luego acomodó su corbata en el espejo. «Y mis papás son un poco formales», agregó. «Solo para que lo sepas». Asentí. Ya me lo imaginaba. El camino hasta la casa de sus padres tomó unos 40 minutos. Cruzamos el Potomac y entramos en uno de esos vecindarios tranquilos de Arlington, donde cada casa está rodeada de árboles altos y largos caminos de piedra. Cuando Daniel dobló en su calle, las casas empezaron a verse cada vez más grandes. Hasta que finalmente nos detuvimos frente a algo que solo podía describirse como una mansión. La casa de los Harper estaba alejada de la calle, detrás de una entrada curva y una reja de hierro. Grandes columnas blancas sostenían el pórtico, y luces suaves iluminaban el jardín perfectamente cuidado. No parecía una casa. Parecía el lugar donde los senadores hacen reuniones privadas para recaudar dinero. Daniel estacionó cerca de la entrada. «¿Estás bien?», y me preguntó. Sonreí. Me han disparado antes. Creo que puedo sobrevivir a una cena. Se rió. Buen punto. Por dentro, la casa era exactamente lo que uno esperaría de una familia que dirige una empresa de miles de millones de dólares. Pisos de madera brillante. Pinturas en las paredes que parecían de museo. Muebles que probablemente costaban más que todo mi departamento. Una mujer de unos 60 y tantos años apareció en la entrada. Margaret Harper. Alta, con la espalda completamente recta, el cabello plateado perfectamente acomodado y una expresión tranquila, pero muy observadora. Me miró de pies a cabeza en un solo segundo. «Emily», dijo con educación. Su voz era suave, muy controlada. No era cálida, pero tampoco abiertamente fría. «Mucho gusto por fin conocerla», respondí. Extendió la mano. Su apretón fue firme, pero rápido. «Daniel nos dijo que sirves en el ejército». «Sí, señora». Asintió una sola vez. Interesante elección de carrera. Antes de que pudiera responder, otra voz se escuchó detrás de ella. «Y deja pasar a la chica, Margaret». Robert Harper apareció detrás de ella. Tenía poco más de 70 años, pero seguía siendo alto y de hombros anchos. Cuando me dio la mano, su apretón fue más fuerte de lo que esperaba. «Emily», dijo. «Bienvenida». «Y gracias, señor». Luego hizo un gesto hacia el comedor. «La cena está lista». Cuando nos sentamos, la mesa ya estaba preparada. 4 platos, copas de cristal y una lámpara grande iluminando todo el comedor con una luz cálida. Una empleada de la casa sirvió el primer platillo en silencio y luego regresó a la cocina. Durante los primeros minutos, la conversación fue ligera. Daniel habló un poco de su trabajo. Margaret mencionó un evento de caridad al que había asistido. Robert me preguntó sobre mi trabajo. «Entonces eres oficial de logística», dijo. «Eso significa papeleo y camiones, ¿no?» Sonreí. «A veces camiones, a veces helicópteros. Depende de la semana». Él asintió despacio. «¿Y qué planeas hacer a largo plazo?» «Quedarme en el ejército mientras me quieran ahí». En ese momento Margaret dejó el tenedor sobre el plato. «Eso no debe pagar mucho», dijo. Daniel se movió un poco incómodo en su silla. «No se trata del dinero, mamá». Margaret volvió a mirarme. «Claro que no», respondió. Pero por su tono, se notaba que no estaba muy convencida. Robert se recargó en su silla. «¿Y antes del ejército?», preguntó. «¿Dónde estudiaste?» «En Maryland». «¿Y a qué se dedicaban tus padres?» «Mi papá trabajaba en construcción». Margaret levantó la mirada. «¿Trabajaba?» «Ahora está retirado». Robert volvió a asentir,
observándome con la misma mirada cuidadosa que había usado cuando entré a la casa. Era la mirada de un empresario evaluando un trato. La cena continuó así. Preguntas tranquilas. Sonrisas educadas. Pero debajo de todo eso, yo podía sentir que algo se estaba formando, un juicio. No era algo agresivo. Solo una conclusión silenciosa. Ellos ya me habían puesto en una categoría. Clase media. Sueldo militar. Probablemente una buena chica, pero no exactamente al nivel de su hijo. Y la verdad es que los dejé pensar eso. Porque en mi cabeza seguía escuchando la voz de mi papá. Deja que la gente te muestre quién es en realidad. A la mitad de la cena, Margaret se disculpó y salió del comedor por un momento. Cuando regresó, Robert tenía en la mano un pequeño sobre color crema. Al principio pensé que era algún documento. Tal vez algo relacionado con la empresa donde trabajaba Daniel. Pero Robert no se lo entregó a su hijo. Lentamente, lo deslizó por la mesa, directamente hacia mí. El sobre se detuvo justo al lado de mi plato. El comedor quedó en silencio. Daniel se aclaró la garganta. Papá. Robert levantó la mano ligeramente. Y déjame hablar, Daniel. Luego me miró directamente. Emily, espero que entiendas que esto viene desde un punto de vista práctico. Todavía no tocaba el sobre. ¿Práctico? Repetí. Robert asintió con la cabeza. Nuestra familia tiene ciertas expectativas. Margaret juntó las manos sobre la mesa. Solo queremos lo mejor para Daniel. Ahí estaba. No lo dijeron directamente, pero el mensaje era claro. Robert tocó el sobre con los dedos. Que esto es un cheque, dijo con calma. Y un acuerdo muy simple. Curiosamente, yo me sentía muy tranquila. ¿Qué tipo de acuerdo? Pregunté. Un entendimiento, respondió Margaret. Una separación limpia. Daniel seguía mirando la mesa. No me defendía. No decía nada. Solo estaba en silencio. Robert continuó hablando. Pareces una buena joven, Emily. Pero la vida de Daniel es complicada. Tiene muchas responsabilidades. Luego señaló ligeramente el sobre. Esto te dará la oportunidad de empezar de nuevo, en otro lugar. Finalmente tomé el sobre. El papel se sentía pesado en mis manos. Lo abrí despacio. Adentro había un cheque lo suficientemente grande como para comprar una casa pequeña al contado. Y también había un documento, un acuerdo de separación preparado por sus abogados. Ni siquiera estaban fingiendo. De verdad pensaban que podían simplemente sacarme de la ecuación, comprar el final del matrimonio de su hijo como si fuera un pequeño inconveniente. Volví a doblar el documento, lo metí otra vez en el sobre y lo dejé sobre la mesa. Por un momento nadie habló. Entonces miré a Daniel. Todavía no levantaba la vista. Y eso dolía más que el sobre. Volví a mirar a Robert. ¿Usted cree que me casé con Daniel por dinero? Robert no respondió. Pero tampoco lo negó. Margaret habló con voz suave. Solo estamos tratando de evitar problemas en el futuro. Asentí lentamente. Ya veo. Me levanté de la mesa. Daniel levantó la cabeza de inmediato. Emily. Pero yo no estaba enojada. No estaba gritando. Solo estaba muy clara. La aprecio la cena, dije con calma. Miré el sobre una última vez, y en ese momento entendí algo muy importante. Ellos pensaban que estaban protegiendo su fortuna. Lo que no sabían era que esa misma fortuna ya tenía otro dueño sentado tranquilamente en esa habitación. Simplemente, todavía no lo sabían. Y por lo visto, mi esposo tampoco. No salí furiosa de la casa. Tal vez eso te sorprenda. En las películas, la gente azota la puerta y se va manejando llena de rabia cuando algo así pasa. Pero la vida real, especialmente después de años en el ejército, te enseña algo diferente. Aprendes a calmarte cuando las emociones suben. Aprendes a observar. Así que en lugar de hacer una escena, volví a sentarme.
El sobre seguía quieto al lado de mi plato. Robert Harper me observaba con atención. Margaret mantenía esa misma expresión tranquila, la que tiene la gente cuando cree que está manejando una situación desagradable, pero necesaria. Daniel todavía no decía nada. Ese silencio cayó sobre la mesa y se volvió más pesado que cualquier otra cosa en la habitación. Junté mis manos. ¿Puedo preguntar algo?, dije. Robert asintió. Claro. ¿Desde cuándo están planeando esto? Margaret fue la primera en responder. No es lo que crees. Sonreí un poco. La verdad, parece bastante claro. Robert se inclinó un poco hacia adelante. Preparamos los documentos esta misma tarde, antes de la cena. ¿Y antes de conocerme?, pregunté. Sí. Curiosamente, esa honestidad no me molestó tanto como el silencio de Daniel. Porque, al menos, Robert Harper creía que estaba protegiendo a su hijo. Daniel, en cambio, solo estaba sentado mirando la mesa. Lo miré. ¿Tú sabías de esto?, dudó. No exactamente. ¿Sabías?, repetí. Suspiró y se frotó la frente. Mis papás se preocupan por este tipo de cosas, dijo en voz baja. ¿Qué tipo de cosas? Las intenciones. Dejé que esa palabra quedara flotando en el aire. Intenciones. Después de un momento, asentí lentamente. Entiendo. Y la verdad, sí lo entendía. Cuando una familia construye algo grande, empresas, riqueza, reputación, se vuelve muy protectora con eso. Empiezan a desconfiar de los de afuera. Especialmente de alguien como yo. Una oficial del ejército, con un departamento sencillo y un pasado que ellos ni siquiera se molestaron en investigar bien. Pero aún así, algo me seguía molestando. No era el sobre. Ni siquiera el cheque. Era la facilidad con la que Daniel se quedó sentado, mientras todo eso pasaba. Robert se aclaró la garganta. No tienes que decidir esta noche. Tomé el sobre otra vez. Y lo deslicé por la mesa, de regreso hacia él. Ya decidí. Margaret frunció ligeramente el ceño. ¿Que lo estás rechazando? Sí. Robert entrecerró un poco los ojos. ¿Por qué? Porque no me casé con Daniel por dinero. Luego miré a mi esposo. Me casé con él porque creí que me respetaba. Daniel por fin levantó la mirada. Y sí te respeto. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? Abrió la boca para hablar, pero volvió a cerrarla. Y en ese momento noté algo que antes no había visto con tanta claridad. Daniel Harper era un abogado muy seguro en la sala de un tribunal. Pero sentado frente a su padre, parecía un adolescente otra vez. Robert habló entonces. Emily, hay algo que debes entender. Volví a mirarlo. Nuestra familia tiene responsabilidades. Hizo una pequeña pausa. Algún día Daniel heredará el liderazgo de Harper Industrial. Asentí. Lo sé. Eso significa que cada decisión que tome, refleja en la empresa. Margaret añadió con suavidad. La percepción pública importa. La miré directamente. ¿Y casarse con una oficial de logística del ejército daña esa percepción? Robert no respondió de forma directa. Digamos que, complica las cosas. Me quedé en silencio unos segundos. Luego hice la pregunta que llevaba un rato formándose en mi cabeza. ¿Alguno de ustedes pensó en preguntarme sobre mi familia antes de decidir todo esto? Margaret inclinó ligeramente la cabeza. Daniel ya nos había dicho suficiente. Casi me río, pero no lo hice. En cambio, dije algo simple. Tal vez se sorprendan, dije. Robert entrelazó las manos. ¿Cómo así? Miré a Daniel. ¿Recuerdas la primera vez que conociste a mi papá? Daniel asintió despacio. En la boda. ¿Qué pensaste de él? Daniel se encogió de hombros. Se veía callado. Eso es correcto, dijo Robert. Robert habló de nuevo.
Emily, no estamos cuestionando tu carácter. Eso parece, respondí suavemente. Margaret suspiró. El matrimonio entre familias como la nuestra a veces requiere ciertos arreglos. Ahí estaba de nuevo. Familias como la nuestra. Me levanté. Esta vez realmente me iba a ir. Daniel empujó su silla hacia atrás. Emily, espera. Pero levanté la mano. No, quédense, dije. Me volví hacia Robert y Margaret. Me aprecio su honestidad esta noche, dije con calma. Robert me miró con escepticismo. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué? Porque ahora sé exactamente dónde estoy parada. La voz de Margaret se suavizó un poco. ¿Estás molesta? No tanto como creen, respondí. Eché un último vistazo al sobre que aún descansaba frente a Robert Harper. Luego agregué algo que no entenderían completamente hasta después. Y tal vez quieran quedarse con ese cheque. Robert frunció el ceño. ¿Por qué? Puede que necesiten ese dinero más de lo que piensan. Por primera vez en toda la noche, Robert se vio confundido. Daniel me acompañó hasta la entrada del camino. El aire de la noche se sentía más fresco que antes. Ninguno de los dos dijo nada por unos segundos. Finalmente él habló. Los avergonzaste. Me volteé hacia él. Yo. Estaban tratando de manejar todo en silencio. ¿Y en silencio? Repetí. Daniel, intentaron comprar a tu esposa. Él se vio incómodo. Estás haciendo que parezca peor de lo que fue. Esa frase me dijo todo. Peor de lo que fue, dije despacio. Emily negó con la cabeza. Para nada. Se frotó las sienes. Mi padre construyó esa empresa desde cero. Eso no es del todo cierto, dije. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? No respondí. Porque esa conversación no era para un camino de entrada por la noche. Era para un lugar mucho más interesante, como una sala de juntas. Subí a mi coche. Daniel se quedó ahí, observando. ¿A dónde vas? Preguntó. A ver a mi papá. ¿A esta hora? Sí. ¿Por qué? Arranqué el motor y lo miré por la ventana abierta. Porque creo que ya es hora de que tu familia sepa algo sobre su propia empresa. Daniel frunció el ceño de nuevo. ¿De qué hablas? Sonreí un poco, cansada. Ya lo verás. Luego me alejé manejando. Una hora después, entré al camino de mi papá en Maryland. La luz del porche estaba encendida. Como casi siempre. Papá creía que las luces mantenían los problemas lejos. Cuando llamé, abrió la puerta casi de inmediato, todavía con su vieja camisa de franela. Emily, dijo, ¿todo bien? Entré. No exactamente. Cerró la puerta detrás de mí. ¿Qué pasó? Me senté en la mesa de la cocina, donde hacía tareas hace 20 años. Entonces le conté todo, la cena, el sobre, el cheque. Papá escuchó en silencio. Cuando terminé, se recostó en su silla y exhaló despacio. Bueno, dijo, eso es, incómodo. No pude evitar sonreír. Eso es una forma de decirlo, dije. Se rascó la barbilla. ¿Quieres vengarte? Lo pensé un momento. Luego negué con la cabeza. No. ¿Qué quieres entonces? Miré por la ventana de la cocina hacia el patio oscuro. Quiero que entiendan algo. ¿Qué cosa? Me volví hacia él. Que la gente no debería juzgar el valor de alguien por lo que creen que tiene en su cuenta bancaria. Papá asintió despacio. Luego dijo algo que cambió todo lo que pasó después. Bueno, dijo, si quieren hablar de dinero. Se levantó y alcanzó su teléfono. Tal vez ya es hora de que conozcan a su accionista principal. Mi papá nunca se apresuraba. Eso es algo que aprendes de un hombre después de vivir con él 35 años. Richard Carter nunca creía en reaccionar rápido,
especialmente cuando había dinero y orgullo de por medio. Después de decir eso sobre su accionista principal, no llamó a nadie de inmediato. En cambio, sirvió 2 tazas de café y se volvió a sentar en la mesa de la cocina. Ya era casi medianoche, pero papá siempre había sido noctámbulo. Deslizó una taza hacia mí. Dime algo, dijo. Claro. Daniel no sabía nada sobre nuestras inversiones. Nada. Papá asintió despacio. Y su padre tampoco. Se recostó y se frotó la barbilla. Eso es interesante. Lo observé con cuidado. La mayoría de la gente, cuando escucha algo como lo que pasó en esa cena, salta directo a la ira. Papá nunca funcionaba así. Creía que la ira hacía que las personas se descuidaran. Y las personas descuidadas cometían errores muy caros. Vamos a analizar esto, dijo con calma. Está bien. Te casaste con Daniel hace 2 años. Sí. ¿Y nunca le dijiste a Daniel sobre mi inversión en Harper Industrial? No. ¿Por qué? Lo pensé un momento. Porque quería una vida normal, dije finalmente. Papá asintió. Eso es justo. Tomó un sorbo de café. Y esta noche te ofrecieron dinero para que te fueras. Más o menos. ¿Cuánto? Preguntó. Se lo dije. Él se rió suavemente. Bueno, dijo, eso en realidad es una oferta decente. Lo miré. Papá, dije con una sonrisa. Solo digo que no te insultaron, dijo él con un guiño. A pesar de todo, me reí, pero la risa se desvaneció rápido. Ellos piensan que soy una oportunista. Papá se inclinó hacia adelante. Eso es porque no te conocen. Y Daniel no me defendió. Eso quedó flotando en el aire. Papá estudió mi cara por un momento. Que eso dolió más que el sobre, ¿verdad? Sí. Asintió despacio. Ese es el verdadero problema aquí. Nos quedamos en silencio unos minutos. Luego papá dijo algo pensativo. Y sabes, Emily, no invertí en Harper Industrial por Robert Harper. No. Dejó la taza de café sobre la mesa. Invertí porque hace 25 años la empresa tenía buenos ingenieros, productos sólidos, y una administración terrible. Eso suena familiar, dije. Papá sonrió. En ese entonces necesitaban capital. Capital tranquilo. Del tipo que no intenta controlar todo. ¿Entonces compraste acciones? ¿Muchas acciones? ¿Cuántas exactamente? Pregunté. Papá se encogió de hombros casualmente. Suficientes. ¿Suficientes para qué? Metió la mano en un cajón al lado de la mesa y sacó una carpeta delgada. Dentro había documentos antiguos, estados de inversión, acuerdos de compra de acciones. Pasó las páginas hasta encontrar la que quería. Luego la deslizó por la mesa hacia mí. Miré hacia abajo. Aunque había sabido de la inversión por años, el número todavía me sorprendió. 8.000 millones, dije en voz baja. Papá asintió. Más o menos, dependiendo del mercado. Eso te convierte en la accionista individual más grande, terminé. ¿Robert Harper lo sabe? No. Nunca asististe a una reunión de la junta. Una vez, hace mucho tiempo, y más o menos se olvidaron de ti. Sonó increíble, pero la historia corporativa puede ser así. Las empresas cambian de liderazgo, las acciones se pasan, y a veces los inversionistas tranquilos desaparecen, hasta que no. Papá se recostó de nuevo. Ahora tenemos una pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Qué quieres que pase después? No quiero destruir su empresa. Eso lo sé. Ni siquiera quiero venganza. Papá asintió. Me imaginé. ¿Entonces qué? Entrelazó las manos. A veces la mejor lección no es la venganza, dijo. Es la perspectiva. ¿Qué significa eso? Significa recordarles a las personas que no saben tanto como creen. Entendí de inmediato. ¿Quieres sorprenderlos?
Quiero educarlos, dije. Eso sonaba exactamente a mi papá. ¿Cómo? Pregunté. Papá levantó el teléfono. Harper Industrial tiene una reunión de junta trimestral el próximo jueves, dijo. Parpadeé. ¿Tú llevas la cuenta de eso? Por supuesto, respondió, y los accionistas tienen derecho a asistir. Sentí que se me formaba una pequeña sonrisa. ¿O vas a presentarte? Creo que es lo apropiado. ¿Y yo qué hago? Papá me miró pensativo. Tú eres la razón por la que estamos teniendo esta conversación. Eso es cierto. Entonces probablemente también deberías ir. ¿Y decir qué? Papá sonrió levemente. En nada al principio. Solo entra. Sí. Y deja que ellos lo descubran. Exacto. Me recosté en la silla. Por primera vez desde la cena, me sentí tranquila otra vez. No enojada, no herida, solo curiosa. Daniel va a estar en shock, dije. Papá se encogió de hombros. A veces las personas necesitan un shock. ¿Y si esto destruye mi matrimonio? Papá guardó silencio un momento. Luego habló con suavidad. Emily, un matrimonio que no puede sobrevivir a la verdad probablemente no era muy fuerte desde el principio. Eso dolió escucharlo, pero era honesto. Y la honestidad siempre había sido lo que papá nunca evitaba. A la mañana siguiente, regresé a la base. La vida militar tiene una manera extraña de mantenerte con los pies en la tierra. Mientras las empresas discuten sobre miles de millones de dólares, los soldados todavía necesitan cadenas de suministro, entregas de combustible y horarios de transporte. Al mediodía, ya estaba coordinando envíos de equipo como si nada inusual hubiera pasado la noche anterior. Pero esa tarde, sonó mi teléfono. Era Daniel. Emily, dijo. Su voz sonaba cansada. ¿Todavía estás molesta? Me recosté en el sofá. ¿Tú qué crees? Suspiró. Mis padres no quisieron insultarte. Me ofrecieron dinero para dejarte. Estaban tratando de prevenir problemas. Daniel, dije con calma, el problema no fue el cheque. ¿Cuál fue? Tú. Hubo una larga pausa. No sabía qué decir, admitió. Podrías haber dicho que respetas a tu esposa. Y si te respeto, dijo. Entonces empieza a demostrarlo. Otro silencio. Finalmente, preguntó en voz baja. ¿A dónde fuiste anoche? A ver a mi papá. Daniel dudó. ¿Cómo reaccionó? Sonreí ligeramente. Estaba muy interesado. ¿Interesado? Preguntó. Sí. ¿Por qué? Miré por la ventana hacia el oscuro cielo de Virginia. Porque él es dueño de parte de la empresa de tu familia. Daniel se rió. Emily, eso no es gracioso. No estoy bromeando. Hubo otra pausa. Luego dijo algo despacio. ¿De qué estás hablando? Lo descubrirás el próximo jueves. ¿Y el próximo jueves? Sí. ¿Qué pasa entonces? Manteniendo la voz calmada, respondí. Hay una reunión de junta, ¿verdad? ¿Cómo sabes eso? Mi papá lee los informes financieros. Daniel sonaba confundido. ¿Va ahora, Emily? ¿Qué exactamente estás diciendo? Le respondí con la verdad más simple que tenía. Estoy diciendo que tus padres tal vez quieran reconsiderar cómo tratan a la gente. Luego colgué. El jueves siguiente estaba a solo 4 días. Pero algo me decía que serían 4 días muy largos para la familia Harper. La sala de juntas estaba en el último piso de la sede de Harper Industrial, en el centro de Washington, D.C. Había pasado por ese edificio muchas veces a lo largo de los años sin darle mucha importancia. Era una torre alta de vidrio, a solo unas cuadras del National Mall, uno de esos lugares donde decisiones sobre contratos de acero y equipos de construcción daban forma a proyectos por todo el país, sin que nadie lo notara. Pero esa mañana de jueves, estacioné mi coche en el garaje de visitantes y miré el edificio de otra manera.
por primera vez, no estaba allí como esposa de alguien. Estaba allí como hija del mayor accionista de la empresa. Mi papá llegó unos minutos después, como siempre, manejando su vieja camioneta Ford. Se veía totalmente fuera de lugar en el pulido garaje subterráneo, rodeado de sedanes de lujo y SUVs negras. Bajó del auto con la misma chaqueta marrón que llevaba años usando. ¿Lista?, preguntó. Tan lista como pueda estar, sonreí. Recuerda, no estamos aquí para pelear. Lo sé. Estamos aquí para recordarles cómo funciona realmente el mundo. Caminamos juntos hacia el elevador. Dentro, algunos ejecutivos revisaban papeles en silencio. Uno de ellos miró las llaves de la camioneta de papá en su mano, y luego su chaqueta gastada. La expresión era familiar. La gente hace suposiciones muy rápido, pero papá no parecía notarlo. O quizás simplemente no le importaba. Las puertas del elevador se abrieron al piso ejecutivo. Una recepcionista levantó la mirada de su escritorio. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarles? Papá le dio una sonrisa educada. Sí, señorita. Richard Carter. Estoy aquí para la reunión de junta. Ella tecleó algo en su computadora, luego se detuvo. Sus cejas se levantaron un poco. Y señor Carter, un momento, por favor. Recogió el teléfono. Le escuché decir en voz baja. Señor Harper, hay un señor Richard Carter aquí para asistir a la reunión. Hubo una larga pausa. Luego colocó lentamente el auricular de nuevo. Puede pasar, señor. Las puertas de la sala de juntas ya estaban parcialmente abiertas. Adentro, unas 12 personas estaban sentadas alrededor de una larga mesa de madera pulida. Robert Harper estaba al fondo hablando con un grupo de directores. Daniel estaba a mitad de la mesa con un montón de documentos legales frente a él. En cuanto entramos, algo cambió. La conversación se detuvo. Robert Harper se volvió hacia la puerta. Por un segundo, no reconoció a mi papá. Entonces el abogado de la compañía se inclinó y susurró algo en su oído. Observé cuidadosamente la cara de Robert Harper. Confusión. Reconocimiento. Y luego algo muy parecido al shock. Señor Carter, dijo lentamente. Papá asintió educadamente. Buenos días. Robert me miró. Su expresión se tensó. Emily. Nadie más en la sala habló. Papá caminó con calma hasta la mesa y colocó una carpeta frente a uno de los asientos vacíos. Creo que los accionistas son bienvenidos a observar, dijo. El abogado aclaró su garganta rápidamente. Sí, por supuesto. El señor Carter está registrado como accionista principal. Varios miembros de la junta miraban de un lado a otro entre Robert y mi papá. Finalmente, uno de ellos hizo la pregunta obvia. Robert, ¿no mencionaste que el señor Carter iba a asistir? Robert no respondió de inmediato. Papá sacó una silla y se sentó. Yo tomé el asiento a su lado. Al otro lado de la mesa, Daniel parecía como si alguien le hubiera quitado el suelo de debajo de los pies. Emily, dijo en voz baja, pero solo asentí educadamente. Finalmente, Robert encontró su voz. Señor Carter, esto es inesperado. Papá entrelazó las manos. Me imagino que sí. No ha asistido a una reunión en años. Eso es cierto. Robert forzó una débil sonrisa. Bueno, siempre nos alegra cuando los accionistas muestran interés en la compañía. El abogado aclaró su garganta otra vez. Para que conste, dijo con cuidado, el señor Carter actualmente posee aproximadamente $8,000 millones en acciones de Harper Industrial. Ese número resonó en la sala como un vaso que se cae. Varios miembros de la junta se enderezaron en sus sillas. Alguien susurró. 8,000 millones. Otro director miró a Robert con evidente sorpresa. Nunca mencionaste eso. La mandíbula de Robert se tensó. Daniel todavía me miraba fijamente, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Emily, dijo otra vez, su voz temblando un poco,
intentando recuperar la compostura. Finalmente hablé, con la calma que me había caracterizado toda la noche. Hola, Daniel. ¿Por qué no me lo dijiste? Antes de que pudiera responder, mi papá intervino, con su voz serena y firme. Mi hija prefiere que la conozcan por quien es antes de que conozcan su cuenta bancaria. Nadie rió. Porque todos en la sala entendieron perfectamente lo que eso significaba. Robert se inclinó lentamente hacia adelante, intentando procesar la situación. ¿Estás diciendo que Emily es tu hija? Y sí, contestó papá con la misma calma. Y sí, soy dueño de Carter Construction Group, el grupo que invirtió en esta compañía hace años. La voz de Robert se volvió más baja, casi un susurro. Nunca revelaste tu conexión familiar con mi hijo. Papá encogió ligeramente los hombros. Nadie me lo preguntó. El silencio en la sala era absoluto. Cada ejecutivo presente entendió de inmediato lo que había ocurrido. Robert Harper había intentado comprar a la hija del mayor accionista de su propia empresa, y lo había hecho sin siquiera saberlo. La sensación de incredulidad llenaba la sala. Daniel finalmente habló otra vez, con un hilo de voz. Emily, no entiendo. Lo miré con calma y le pregunté, ¿recuerdas la cena del viernes pasado? Su rostro palideció. Lee el sobre, dijo con un hilo de voz, reconociendo finalmente lo que había sucedido. Papá miró a Robert con una serenidad impresionante. Sobre el sobre. La expresión de Robert se endureció. Eso era un asunto familiar privado. Papá asintió despacio, con calma absoluta. Estoy seguro de eso. Abrió la carpeta frente a él y continuó hablando con voz tranquila y medida. No estoy aquí para interferir en las operaciones de la empresa. Siempre he creído que Harper Industrial ha sido bien administrada. Robert pareció aliviado por un momento, como si esperara algún tipo de ataque, pero papá continuó, con la misma voz pausada y firme. Sin embargo, me interesa mucho observar cómo las personas vinculadas a la empresa tratan a los demás. Especialmente cuando esas personas asumen que alguien no tiene nada. Varios miembros de la junta intercambiaron miradas nerviosas. La tensión era palpable. Robert no dijo nada. Daniel bajó la mirada, y por primera vez desde aquella cena, la balanza en la sala había cambiado completamente. No había gritos, no había amenazas, solo la verdad. Y a veces, la verdad es más fuerte que cualquier palabra de enojo o cualquier orden autoritaria. Papá cerró la carpeta con un movimiento firme, pero tranquilo. Bueno, dijo, ¿comenzamos la reunión? La junta continuó, pero ya no era una reunión normal. Se podía sentir en el aire. Los ejecutivos que esa mañana habían entrado esperando una discusión rutinaria sobre el trimestre ahora se sentaban más rectos. Hablaban con más cuidado y miraban de vez en cuando al hombre silencioso con chaqueta marrón gastada al final de la mesa. Mi papá no interrumpió la discusión, no criticó a nadie. Simplemente escuchaba. Y eso, de muchas maneras, hacía que todos se sintieran aún más incómodos, porque cuando una persona que posee acciones por $8,000 millones decide quedarse en silencio, naturalmente todos se preguntan qué está pensando, qué planes tiene. ¿Qué consecuencias podría traer su decisión silenciosa? Cada palabra que se decía en la sala ahora parecía pesar el doble. Cada gesto, cada mirada, cada pausa estaba cargada de tensión, porque todos sabían que la familia Harper había subestimado por completo a la mujer frente a ellos y al hombre que ahora se sentaba calmado, dueño silencioso de todo lo que pensaban controlar. En ese momento, la reunión dejó de ser una rutina. Se convirtió en un recordatorio silencioso de que el dinero y el poder son solo parte de la ecuación, y que la verdad, la estrategia y la paciencia de alguien que sabe lo que tiene, pueden cambiarlo todo sin levantar la voz. La reunión continuó casi 2 horas completas. Se hablaron de pronósticos de producción, contratos de infraestructura en el Medio Oeste, aumentos en los costos de la cadena de suministro debido al precio del combustible, todo lo que parecía negocio normal, rutinario. Pero bajo la superficie, la tensión nunca abandonó la sala. Robert Harper habló menos de lo habitual, su voz casi apagada, como midiendo cada palabra. Daniel prácticamente no dijo nada, parecía que cada frase que podía pronunciar quedaba atrapada en su garganta. Cuando finalmente la reunión terminó, los miembros de la junta comenzaron a recoger sus papeles, organizar sus carpetas y murmurar entre ellos sobre los temas tratados.
Varios se acercaron a mi papá. Uno de los directores, un hombre mayor con cabello canoso y gafas gruesas, le estrechó la mano con calidez. El señor Carter, dijo, recuerdo cuando usted invirtió en la compañía por primera vez. Es un gusto volver a verlo. Papá sonrió cortésmente. Siempre he creído que la empresa tenía un potencial fuerte, respondió, con esa calma que siempre lo caracteriza, como si nada lo sorprendiera realmente. Otro miembro de la junta agregó, su apoyo durante esos primeros años ayudó a estabilizar las cosas. Robert estaba cerca, diciendo muy poco, con los labios apretados y las manos cruzadas. Se notaba que algo dentro de él estaba fuera de lugar, pero no encontraba la manera de expresar su frustración. Poco a poco, la sala se fue vaciando. Solo quedamos 4 personas, Robert, Daniel, mi papá y yo. El silencio que quedó después era más pesado que cualquier conversación que habíamos tenido en la cena familiar. Se podía cortar con un cuchillo. Finalmente, Robert rompió el silencio. Creo que nos debemos una explicación. Papá asintió tranquilamente, como si esa era la única manera correcta de proceder. Eso parece razonable. Robert me miró directamente. Emily, yo no tenía idea. Lo sé, contesté. Si lo hubiera sabido, no habría ofrecido el sobre. Su rostro se tensó, la mandíbula apretada. La situación se malinterpretó, dijo, con la voz rígida, intentando justificar lo injustificable. Papá se inclinó un poco hacia adelante, con calma absoluta. ¿De verdad fue así? Robert no respondió de inmediato. En cambio, se giró hacia Daniel. Tú no sabías nada de esto, ¿verdad? Daniel bajó la mirada y negó lentamente con la cabeza. No. No sabía que el padre de Emily había invertido en la empresa, dijo, con voz cansada, con un dejo de culpa que parecía pesarle en el pecho. Papá dejó escapar una pequeña risa tranquila, sin burla, solo serenidad. Y eso es en parte culpa mía, dijo, como si todo el asunto hubiera sido solo una lección de paciencia. Robert cruzó los brazos, con la tensión volviendo a su cuerpo. Han permitido que exista un malentendido durante años. Prefiero una vida tranquila, respondió papá, encogiéndose de hombros, como si nada lo alterara realmente. Robert me miró entonces, buscando alguna respuesta de mi parte. ¿Y tú? Por la misma razón, contesté. Quería que me valoraran por lo que soy, no por lo que hay en mi cuenta bancaria. Esas palabras flotaron en la sala, pesadas y llenas de significado. Daniel finalmente se levantó y se acercó a la ventana que daba a la ciudad, como buscando aire o intentando encontrar claridad en el paisaje nocturno. Debí haberte defendido, dijo en voz baja, casi un suspiro. No respondí de inmediato. La verdad es que escuchar esas palabras no borraba lo que había pasado, no borraba la tensión ni el momento del sobre, ni la sensación de haber sido subestimada. Pero sí importaba que él lo dijera, que reconociera la verdad, aunque fuera tarde. Papá se levantó lentamente. Bueno, dijo con calma, con la voz firme y clara, creo que mi presencia ha dejado el punto que quería dejar claro. Robert frunció ligeramente el ceño. ¿Qué punto es ese? Preguntó, un poco desafiante, pero sin perder del todo la compostura. Papá miró alrededor de la sala, a cada uno de nosotros, con una mirada tranquila pero penetrante. Que la gente no debería asumir que entiende la vida de los demás solo por las apariencias. Robert suspiró, con esa mezcla de frustración y sorpresa. ¿Crees que juzgamos a tu hija injustamente? Sé que lo hicieron, respondió papá, con serenidad absoluta. Robert bajó la mirada por un momento, como si quisiera encontrar algo en el suelo, alguna excusa, algún resquicio para justificar lo injustificable. Luego habló más despacio, casi en un susurro, con la voz cargada de incomodidad y reconocimiento. No me di cuenta. Cada palabra que salía de la boca de Robert parecía tambalear el equilibrio que él creía tener sobre la empresa y su familia. Daniel miraba la ciudad a través del ventanal, atrapado entre la culpa y la sorpresa. Yo me quedé junto a mi papá, tranquila, consciente de que todo había cambiado en esa sala. Lo que comenzó como una reunión rutinaria, con números, contratos y proyecciones,
Se había convertido en una lección silenciosa pero poderosa. La verdad y la calma pueden mover montañas, y a veces no se necesita gritar ni amenazar para que todos entiendan quién tiene el control real. El resto de la reunión transcurrió en silencio respetuoso. Los ejecutivos hablaron de cifras, de proyectos, de logística, pero cada palabra estaba teñida de cautela. Todos estaban muy conscientes de que el hombre de la chaqueta marrón, sentado al final de la mesa, no solo era un accionista, era alguien que podía cambiarlo todo con una simple mirada, con una palabra. Con la evidencia de la verdad. Y esa verdad, silenciosa pero imponente, retumbaba más fuerte que cualquier grito, amenaza o carta que Robert Harper hubiera imaginado alguna vez. Pasé 40 años construyendo esa empresa. Lo sé, dije, y he visto a gente intentar aprovecharse de esta familia por dinero. Papá asintió con calma. Eso pasa, dijo. Por eso, cuando Daniel se casó con alguien que no conocíamos, fuimos cautelosos. La cautela está bien, dijo. La falta de respeto no lo está. Esas palabras golpearon más fuerte que cualquier otra cosa que se hubiera dicho esa mañana. Robert no discutió, simplemente me volvió a mirar. Te juzgué mal, dijo. Aprecié la honestidad, pero todavía quedaba algo sin resolver. Robert, dije con calma. Sí, respondió, atento. No se trataba solo del sobre, continué. ¿A qué te refieres? Preguntó. Asumiste que mi vida tenía menos valor solo porque llevo un uniforme militar. Abrió la boca para responder, pero se detuvo, sabía que era cierto. Margaret Harper no estaba presente esa mañana, pero sus palabras anteriores resonaban en mi memoria. Eso no paga mucho. Papá se paró a mi lado y habló en voz baja pero firme. Mi hija eligió servir a su país, dijo. Yo considero eso un logro mucho más grande que dirigir una empresa manufacturera. Nadie discutió eso. Nadie. Daniel finalmente se giró desde la ventana. Cometí un error, dijo, mirando directamente hacia mí. Dejé que mis padres controlaran una situación que debería haber sido mía. Sí, dije. Tienes razón. Se acercó unos pasos más. Lo siento, dijo con sinceridad. La sala permaneció en silencio, pesada pero tranquila. Papá revisó su reloj. Bueno, dijo suavemente, creo que debo irme. Robert lo miró sorprendido. ¿Ya te vas? Preguntó. Nunca me han gustado las reuniones largas. Papá le estrechó la mano. Espero que Harper Industrial siga prosperando. O lo hará, asintió Robert. Entonces papá se volvió hacia Daniel y lo estudió un momento. ¿Amas a mi hija? Daniel no dudó esta vez. Sí. Papá asintió con calma. Entonces demuéstralo. Con eso, se dirigió hacia la puerta. Lo seguí por el pasillo mientras las puertas del elevador se cerraban tras nosotros. Por unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. Finalmente, papá me miró. ¿Cómo te sientes? Preguntó. Pensé por un momento. Cansada, respondí. Supongo que es entendible. ¿Y crees que aprendieron algo? Preguntó. Papá sonrió levemente. Sí, pero aprender algo y cambiar son dos cosas diferentes. Salimos al estacionamiento. Papá caminó hacia su camioneta. ¿Vas de regreso a la base? Preguntó. Después, dije, mientras él abría la puerta de la camioneta. ¿Y ahora qué vas a hacer? Y me preguntó. Daniel y yo necesitamos hablar, respondí, mirando de nuevo hacia el elevador. Papá asintió. Esa es la parte difícil. Subió a la camioneta. Antes de encender el motor, añadió una última cosa. ¿Recuerda algo, Emily? ¿Qué? Pregunté. El dinero revela el carácter, dijo. Pero el perdón revela sabiduría. Me quedé ahí viendo cómo su camioneta se alejaba, tranquila, sintiendo que lo más difícil aún estaba por venir. Al volver al piso ejecutivo, Daniel Harper seguía esperando, y la verdadera decisión sobre nuestro futuro todavía estaba por tomarse.
Daniel seguía junto a la ventana cuando entré de nuevo al salón de juntas. La ciudad se extendía detrás de él a través de los grandes ventanales, los monumentos de Washington a lo lejos, el tráfico moviéndose lentamente sobre Constitution Avenue. Era el tipo de vista que a los ejecutivos les gusta admirar, un recordatorio de poder y proximidad. Pero Daniel no miraba la vista, miraba al suelo. Cuando escuchó la puerta cerrarse, finalmente se giró. Por primera vez desde que todo esto empezó, la confianza que solía ver en él no estaba allí. Solo había honestidad. «Te debo más que una disculpa», dijo en voz baja. Saqué una de las sillas y me senté de nuevo. «Entonces empieza con la verdad», le dije. Asintió. La verdad es que tenía miedo. ¿Qué? Pregunté. De mis padres, de la empresa, de las expectativas que vienen con todo esto, dijo, con una pequeña sonrisa amarga que no alcanzaba a iluminar su rostro cansado. La sala estaba en silencio, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Por primera vez, Daniel estaba siendo completamente sincero, vulnerable, y no necesitaba gritar ni discutir. Todo el peso de sus palabras, sus miedos y la verdad que había ocultado durante tanto tiempo llenaba la habitación con una intensidad que ninguna reunión rutinaria de la Junta podría haber logrado. El futuro todavía estaba frente a nosotros, incierto, pero por primera vez, estábamos hablando sin máscaras, sin sin dinero, solo con la verdad y la decisión de enfrentarlo juntos. Cuando creces en una familia como la mía, todo gira en torno a proteger lo que se ha construido. Escuché en silencio mientras Daniel continuaba hablando, con esa voz tranquila que de repente parecía tan diferente a la que solía usar cuando estaba en público. En algún momento, dijo, empecé a pensar como ellos, a medir a las personas por de dónde vienen, cuánto ganan, qué pueden aportar al apellido de la familia. ¿Y yo? Pregunté suavemente. Tú, dijo, meneando la cabeza lentamente, eras la única persona a la que nada de eso le importaba. Hubiera querido poder decir que me sorprendió, pero no lo hizo. Había algo en esa claridad que me hacía sentir que por fin estaba viendo a Daniel tal como era, sin máscaras. Debí haberte defendido en esa cena, admitió finalmente, como si le pesara haberlo pensado durante años. En el momento en que ese sobretocó la mesa. Sí, dije. Deberías haberlo hecho. El silencio que siguió no fue hostil, ni incómodo. Fue simplemente honesto. No había gritos, ni recriminaciones, solo la verdad que ambos sabíamos. Daniel jaló una silla frente a mí y se sentó, con los hombros un poco caídos. ¿Me vas a dejar?, preguntó. Esa pregunta flotó entre nosotros más tiempo del que ninguna otra palabra había logrado. No lo sé, respondí finalmente. Y eso es justo, dijo, inclinándose hacia atrás y frotándose las manos. ¿Sabes algo extraño?, preguntó después de un momento. Cuando mi padre empezó la empresa, era muy parecido a tu padre. ¿Cómo así?, pregunté, intrigada. Conducía un camión viejo, trabajaba 12 horas al día, trataba a todos por igual, ya fueran contratistas o clientes. ¿Qué cambió?, pregunté. Daniel suspiró, y por un instante parecía más joven, más humano que el hombre que todos veían como ejecutivo exitoso. Y el éxito, dijo simplemente. Pensé en eso. El éxito tiene la manera de cambiar a las personas lentamente si no tienen cuidado. A veces da confianza, a veces construye muros. Mi padre nunca dejó que el dinero lo cambiara, dije en voz baja. Daniel asintió. Me di cuenta, dijo. Nos quedamos en silencio un momento, contemplando la ciudad a través del ventanal. El aire fresco de otoño entraba, y había algo liberador en esa quietud después de tantas semanas de tensión. Me voy de la firma, dijo de repente. ¿Qué?, pregunté, levantando la mirada sorprendida. Renuncié esta mañana, explicó, inclinándose ligeramente hacia adelante. Me di cuenta de algo después de que saliste de la casa el viernes por la noche. He pasado toda mi carrera protegiendo contratos, protegiendo activos, protegiendo intereses corporativos, y me olvidé de cómo proteger a la persona que más importa. Su sinceridad me sorprendió,
pero de una manera que me hizo sentir que algo dentro de mí también podía relajarse un poco. ¿Qué vas a hacer en su lugar?, pregunté. He estado hablando con una organización legal sin fines de lucro que trabaja con veteranos, dijo. ¿Veteranos?, pregunté, sorprendida. Sí, asintió. Ayudan a exmilitares a lidiar con reclamaciones de discapacidad, problemas de vivienda, conflictos laborales. Resulta que hay muchos soldados que necesitan abogados más que las corporaciones. Por primera vez desde la cena en casa de sus padres, sentí que algo dentro de mi pecho se aflojaba. ¿Vas a dejar todo eso atrás? ¿El dinero?, pregunté, un poco incrédula. Sí, dijo, sonriendo apenas. Creo que ya tuve suficiente de tomar decisiones solo por el dinero. Miré por la ventana un momento, recordando las palabras de mi padre: el dinero revela el carácter. El perdón revela la sabiduría. Daniel, dije suavemente. Sí, respondió. No oculté la inversión de mi padre para probarte, dije. ¿O entonces, por qué?, preguntó. Porque quería vivir una vida que se sintiera real, dije, y él asintió lentamente. Ahora lo entiendo. Pero entenderlo no borraba lo que había pasado. Lo sé, dijo. Nos quedamos en silencio otro minuto, contemplando la ciudad y el final del día. Entonces Daniel dijo algo simple, pero poderoso. Estoy dispuesto a reconstruir. Estudié su rostro cuidadosamente. La edad y la experiencia enseñan cosas importantes. Las personas no se muestran por lo que prometen, sino por lo que están dispuestas a cambiar. Tendrás que ganarte mi confianza de nuevo, dije. Eso me parece justo, respondió. Puede que tome tiempo. Tengo tiempo, dije. Su respuesta sonó firme, sincera, y por primera vez en días, sentí que podía creerle. Más tarde esa noche, salimos del edificio juntos. El aire afuera tenía ese frío temprano de otoño otra vez, cortando suavemente sobre nuestros hombros mientras caminábamos hacia el estacionamiento. Los faros de la ciudad brillaban a lo lejos, reflejándose en los charcos de la lluvia que había caído antes. Por un momento, no dijimos nada, solo caminamos juntos, dejando que la calma que seguía a la tormenta se asentara entre nosotros. La noche se sentía larga, pero extrañamente ligera. Por primera vez, después de tantas semanas de tensiones, decisiones difíciles y secretos, sentí que estábamos comenzando de verdad. Que no había sobres, ni juicios, ni familias controladoras, solo nosotros dos frente a frente, listos para empezar de nuevo. Y en ese momento, supe que lo que importaba no era el dinero, ni los nombres, ni la historia de sus familias, lo que importaba era la verdad. Y la decisión de caminar juntos hacia un futuro que finalmente podríamos construir nosotros mismos. La misma clase de noche con la que todo comenzó. Daniel se detuvo junto a mi coche, la luz del atardecer iluminando su rostro. ¿Y entonces, qué hacemos ahora?, preguntó, con un tono que mezclaba curiosidad y un poco de nerviosismo. Ahora, dije, respirando profundo, volvemos a vivir como personas normales. Él sonrió, pero había una sombra de duda en esa sonrisa. Eso puede ser más difícil de lo que parece, murmuró. Puede ser, respondí, y luego agregué algo que sabía que a mi padre le habría gustado escuchar, y que, en realidad, era probablemente la clave para que un matrimonio funcione. Lo importante es hablar, escucharse y caminar juntos, incluso cuando el mundo parece querer separarte. Unas semanas después, Daniel y yo fuimos a visitar a mi padre. Él estaba sentado en su porche, su taza de café en la mano, mirando cómo el sol se ocultaba lentamente detrás de los árboles. Cuando nos acercamos, levantó la vista y nos saludó con su habitual sonrisa calmada. Bueno, dijo con un brillo en los ojos, parece que los dos todavía se hablan. Daniel rió nerviosamente. Sí, señor, dijo. Mi padre lo observó un momento, evaluando y entendiendo a su manera única. ¿Has aprendido algo últimamente?, preguntó, con esa mezcla de seriedad y humor que solo él podía lograr. Daniel asintió. Mucho, respondió. Mi padre reclinó la silla ligeramente, señalando los espacios vacíos a nuestro lado. Siéntense.
La vida es más fácil cuando la gente se sienta y habla en lugar de deslizar sobres por la mesa, dijo, y todos soltamos una risa. Ese momento se sintió diferente, especial. No perfecto, pero sí honesto. Por primera vez, después de todo lo que había pasado, la tensión se había ido. El aire era fresco, el cielo pintado de naranja y rosa, y el sonido lejano de los pájaros parecía acompañar nuestro silencio cómodo. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que esa cena no fue realmente sobre el dinero. No se trataba de cheques ni sobres, ni siquiera de inversiones millonarias. Se trataba de algo mucho más simple, pero esencial, el respeto. El tipo de respeto que se le muestra a cualquier persona, ya sea que lleve un traje elegante, un uniforme del ejército o una chaqueta vieja de construcción. Al final del día, el tamaño de la cuenta bancaria de alguien no te dice nada sobre su carácter. Lo que realmente importa es cómo trata a los demás. Ese respeto, esa atención a los pequeños detalles, eso es lo que define a las personas. Y si esta historia te hizo pensar en alguien de tu vida o te recordó cómo a veces juzgamos a las personas demasiado rápido, quizá haya cumplido su propósito. Si quieres escuchar más historias como esta, compártela con alguien que pueda apreciarla. Y si disfrutas de historias reflexivas sobre la vida, la familia y las segundas oportunidades, siempre eres bienvenido para escuchar otra vez. A veces, las lecciones más importantes vienen de los momentos más tranquilos, de esos instantes que nunca esperábamos que nos enseñaran algo. Instantes que, al final, cambian la manera en que vemos a las personas, y a nosotros mismos. El silencio de ese porche, con la ciudad detrás de los árboles y el sol desapareciendo, me recordó que, al final, todo lo que importa es caminar juntos, con respeto, confianza y la valentía de ser honestos. Incluso cuando parece más fácil quedarse callado. Y en ese momento, con Daniel a mi lado y mi padre observando con una sonrisa sabia, supe que habíamos aprendido la lección más importante de todas. El verdadero valor de alguien no se mide por su dinero, sino por su corazón y la forma en que elige tratar a los demás. Era el cierre perfecto de una historia que empezó con tensión, sobres y secretos, y terminó con algo mucho más grande, comprensión, respeto y la promesa de un futuro construido sobre la verdad.